Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios primeramente el estar aquí en la casa de oración. Saludamos a cada uno de los hermanos de que están reunidos en sus hogares, esperando de que usted en este momento se ponga de acuerdo juntamente conmigo, porque hemos llegado en los tiempos de que necesitamos buscar del Señor, ya sea en oración, en palabra. Es muy necesario de que ahí en nuestros hogares siempre no perdamos la comunión con Dios, porque los tiempos que nosotros hemos llegado son difíciles, en los cuales la palabra de Dios ya de antemano los había dicho, y Dios siempre ha estado pendiente en hablarlos en cada momento, en cada instante, y eso es bien importante porque Dios siempre no ha dejado de hablar al hombre. Dios siempre ha estado pendiente al hombre, y bendecimos a cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por momentos difíciles, que desean en su corazón estar en la casa de Dios, pero creemos, hermano, de que esto pasará, tarde o temprano pasará. Hay que ser pacientes, esperar en el tiempo de Dios, y que esto sea algo que nosotros podamos aprender y poder caminar de lo mejor en este camino del Señor. Bendecimos también a cada uno de los amigos, aquellos que podemos llegar por este medio, ya que tenemos este medio para poder poner palabra, llevar una palabra de parte de Dios, y es de gran bendición, porque si no fuera así, no sé cómo estuviéramos, porque reunidos en nuestros hogares, yo creo que allí podemos buscar a Dios, podemos clamar delante de Dios, y el Señor, yo sé que nos escucha en cualquier lugar, porque eso es lo que Dios es. Dios está en todo lugar, dice su palabra. Dios está en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y bendecimos a cada uno, y que esto sea algo para aprender. Yo creo que agarro las palabras del apóstol Pablo, que decía: dad gracias en todo y por todo. Hay que dar gracias, hermano, hay que aprender a dar gracias todo lo que nosotros pasamos, y que podamos caminar lo mejor en este camino del Señor. Vamos entrando a la palabra del Señor en esta hora, y si usted tiene su Biblia en su mano o por ahí a un lado, puede abrirla en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 7. Vamos a estar tomando esa palabra ahí, y yo creo que el Señor hoy lo va a hablar de una manera muy especial. Jeremías capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento queremos hablar bajo el tema conociendo los tiempos. Los tiempos son los que nunca nosotros debemos de perder de vista. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha tenido ese problema, ha tenido esa dificultad en poder observar los tiempos. Desde hace muchos años, desde que Dios creó al hombre, siempre ha tenido esa dificultad Dios hacia con él. Con aquello que Dios creó, dice su palabra, a imagen y semejanza de Él los hizo. El hombre no fue creado como las otras cosas. El hombre no fue creado conforme a las otras creaciones que Él hizo.
Dios creó mucho, todas las cosas que nosotros vemos en el mundo, Dios las creó. Dios creó los animales, Dios creó lo que es la naturaleza, Dios creó todos los animales que se mueven adentro de las aguas. Y Dios con ese propósito creó todas las cosas. Y por fin, al final de todo lo creado, creó al ser humano. Pero el tema, quiero que usted lo tome muy en cuenta, conociendo los tiempos. Hay un hombre que en la Biblia se le llama el predicador, como fue el sabio Salomón. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Aquel hombre que Dios le puso esa sabiduría, Dios le dio esa sabiduría, Dios le dio todo ese entendimiento. Hay algo que él se puso a observar, todo lo que había debajo de los cielos. Es muy importante que nosotros pongamos nuestro corazón a observar todo lo que se mueve bajo el cielo. Cuáles son las cosas y cómo, de la manera que se mueven. Y dice él, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. O sea, averiguar, a investigar. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es de que Dios siempre ha querido que nuestro corazón siempre esté atento a todas las cosas. No como muchas veces nuestro corazón las ponemos atentas a nuestro corazón a las cosas malas. No, hay que poner siempre atento nuestro corazón a las cosas buenas que nosotros tenemos que hacer como seres humanos que Dios nos dio la oportunidad de haberlos creado sobre esta tierra. Y dice el mismo Salomón en el capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para todo hay un tiempo. Para todo lo que nosotros queremos en nuestro corazón hay un tiempo. Para todo lo que Dios quiere hacer sobre nosotros tiene un tiempo. Para todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra tiene un tiempo. ¿Y quién sabe esos tiempos? ¿Quiénes conocen esos tiempos? Hay tiempos que solamente están en la potestad de Dios y que nosotros los debemos de conocer por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros con el discernimiento del Espíritu Santo nosotros podamos entender las cosas que nosotros observamos, las cosas que nosotros vemos día tras día. Es muy interesante eso. Por eso es que Salomón dice, todo tiene su tiempo. Si usted sigue leyendo Eclesiastés capítulo 3 hasta el versículo 8, usted va a encontrar todos los tiempos. Ahí no se escapa ningún tiempo de todo lo que el hombre hace sobre esta tierra. Dice que hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para plantar, hay tiempo para arrancar lo plantado. Hay tiempo, dice también, allí dice tiempo para matar. Hay tiempo para amar. Hay tiempo para callar. Hay tiempo para hablar. Allí en todos esos versículos habla de un tiempo. Y todo existe bajo un tiempo. Los hombres en los antiguos tiempos, hubieron gente de que se movieron bajo el tiempo de Dios, se movieron bajo ese tiempo exactamente de Dios. Y es muy importante que en medio de esos tiempos nosotros tengamos nuestra vista siempre observando a nuestro alrededor. Aquí el profeta Jeremías
nos da una enseñanza muy importante a cada uno de los seres humanos. Aquellos seres humanos que Dios los creó diferente a lo que dice el versículo principal que nosotros tomábamos. Aquí el profeta habla de 4 aves que el mismo Dios las creó. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1:20, dice la palabra: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea que Dios creó las aves y también creó al ser humano. Dios los creó diferentes. Dios creó a las aves de una manera y al ser humano de otra manera. Cuando nosotros hablamos de ser humano, en sí el ser humano, existen 3 cosas muy importantes que Dios dio al ser humano. Y una de las cosas es inteligencia, sensibilidad y voluntad. Esas 3 cosas Dios puso en el ser humano, por lo cual las aves de los cielos, los que vuelan, no los tienen. Dios no le dio eso a las aves, no puso eso en las aves. Pero si nosotros observamos todo, hay aves que siempre, en mis días en esta tierra, siempre las he observado desde cuando era niño. Desde los tiempos de que yo tuve entendimiento, siempre he observado cómo las aves respetan los tiempos que Dios ha proveído a las estaciones en este mundo. Y las aves no pierden eso que Dios les dio. Las aves se mueven bajo un instinto. Hay tiempos de que las aves son aves que emigran a otros países y no muy cortas de distancia. Recuerdo que cuando observaba yo las aves, había una pregunta en mi corazón: ¿por qué estas aves se acercan para este tiempo? Cuando llegaban los meses de octubre, ahí empezaban a emigrar aquellas aves y nunca perdían el tiempo adecuado de moverse. Siempre ellos estaban pendientes a eso, porque las aves, cuando el clima llega a invierno, ellas tienden a cambiar a otro lugar a donde el clima les sea favorable para sobrevivir. Dios les ha dado eso. Dios les puso eso a ellas. Y por eso el profeta nos habla de estas 4 aves que son muy importantes, que nosotros las observemos día a día. ¿Cuál es una de las aves que principalmente dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo? Mire cómo dice la palabra de Dios: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Estas aves, y hay otras muchas aves que no se tomaron en cuenta en este pasaje, pero que nos dan una enseñanza muy clara a nosotros como seres humanos, que nosotros tenemos que estar a la expectativa siempre de observar los tiempos, ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ver lo que está pasando hacia nuestro vivir, cada día que pasa, cada momento que el Señor nos da esa oportunidad de habitar en medio de esta tierra. Esas aves
Dios las dejó para darnos una gran enseñanza a nosotros. Como dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, y estas cosas se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza se escribieron, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros creemos esa palabra, creemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha sido escrito para nuestra propia enseñanza, para nuestro propio vivir. Durante el Señor nos dé vida en medio de esta tierra. Y tenemos que estar siempre pendientes a observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cada día nosotros hemos venido observando que los tiempos han cambiado. Conforme los años van pasando, nosotros nos hemos ido dando cuenta que el tiempo de lo que Dios nos ha dicho se viene cumpliendo tras año y año. Conforme van pasando, se vienen cumpliendo las escrituras. Hay gente que cuando estuvo Jesús en la tierra, se le acercaron sus discípulos y le hicieron una pregunta bien importante. Esa pregunta usted la puede encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Mateo capítulo 24, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se le acercaron al Señor con aquella confianza de querer saber de estos tiempos. Y yo me imagino aquella inquietud dentro de ellos que había. Aquella inquietud que no les dejaba quietos en preguntarle al Maestro. Porque Jesús había venido a este mundo con un propósito de Dios. Pero aquellos discípulos siempre estaban pendientes a querer aprender algo, a querer a preguntarle algo al Maestro. Y se había llegado esa oportunidad. Ellos querían saber de esos tiempos. Y por eso le hacen esa gran pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les había hablado muchas cosas en el capítulo 24 de Mateo. Le habló que habrían tempestades, habrían guerras, habrían terremotos, habrían muchas cosas que sucederían en los últimos tiempos. Y ellos las querían saber. Entonces, así como nos pasa a nosotros como seres humanos, así como nos pasa a nosotros como hermanos en Cristo, que muchas cosas no las entendemos por medio de las Escrituras. ¿Cuándo serán? Y la pregunta que el Señor la respuesta que el Señor les dio es: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esos tiempos nosotros los estamos observando. Esos tiempos que nosotros hemos llegado son bien peligrosos, que nosotros tenemos que tener cuidado y estar pendiente de que esto que el Señor les hizo saber a sus discípulos lo cumplamos, estemos pendientes de ellos. Porque Él les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre.
Nosotros estamos viviendo esos tiempos. Nosotros somos testigos de que esos tiempos se han llegado. Nosotros somos testigos de que esos tiempos los estamos observando en medio de las dificultades que nosotros estamos viviendo. Hoy en día estamos viendo de esa apostasía, por lo cual nosotros tenemos que estar pendientes observando los tiempos. Yo creo de que esos tiempos de los cuales el Señor los habló de muchas maneras. El Señor ha venido hablando y sigue hablando a pesar de los tiempos, como le hablaba a sus discípulos cuando ellos se encontraban con Él. Y el Señor les decía: yo seré entregado. Tarde o temprano vendrá ese momento. Y los discípulos como que no entendían eso. Y los discípulos seguían caminando. Cuando ese día se llegó, hasta ahí creo que los discípulos pudieron entender lo que el maestro les venía diciendo. Muchas veces el Señor se los había dicho que sería entregado hacia la muerte. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva del tiempo. Algunas veces nosotros hemos dicho: pero ¿cuándo sucederán estas cosas? Yo creo que el tiempo se ha acercado. Los tiempos que nosotros estamos viviendo son sumamente críticos para nuestra vida como cristianos en medio de esta tierra, como hijos de Dios, porque esto que estamos pasando nunca lo esperábamos que sucediera. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estamos ocupados en otras cosas y nosotros hemos perdido la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que nosotros hacemos en esta tierra, como nuestros trabajos, nuestra manera de vivir, nos ha hecho perder la noción del tiempo y nosotros no levantamos nuestra mirada. Hay una de las cosas que yo siempre he observado a las aves y siempre las observé. Y yo veía que la ave de tiempo en tiempo, ella levanta su mirada hacia los cielos. Siempre ella levanta esa mirada hacia aquel que un día las creó. Nosotros tenemos que levantar nuestra mirada cada día hacia los cielos. ¿Por qué? Porque los tiempos se están cumpliendo. Como le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esa palabra usted la puede encontrar en 1 Tesalonicenses 5:1. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. El apóstol Pablo le hace una exhortación a la iglesia de Tesalónica de que no hay necesidad. Ellos están observando todo lo que está pasando. Ellos están viendo todo lo que se mueve a su alrededor. No hay necesidad, les dice el apóstol Pablo, de que yo les explique todo esto. Yo creo que Dios no tiene necesidad de que los esté explicando estas cosas día a día. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están observando lo que cada día se está viniendo sobre este mundo lleno de pecados, sobre este mundo lleno de maldad. Nosotros estamos observando todo lo que está aconteciendo. Por eso es que el apóstol Pablo les habla de esa manera a la iglesia de Tesalónica. Les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. No hay necesidad, hermanos, de que yo
¿verdad?, envío un papel haciéndoles saber estas cosas, ustedes están dando cuenta, ustedes están observando con sus propios ojos lo que están viendo. Por eso es que el apóstol les habla de esa manera a ellos. A veces hay tristeza en nuestro corazón, hay tristeza en nuestra vida, porque nosotros estamos viendo los tiempos que están sucediendo y nosotros no hacemos caso a todo. Aún la naturaleza nos habla, aún los vientos nos hablan, aún los mares nos hablan. Cuando nosotros estamos viendo que en medio de los otros países el mar se sale, el mar, Dios le dio un estatuto, que ese estatuto el mar lo tenía que cumplir. Pero hoy en día nosotros estamos viendo con nuestros ojos que el mar está saliéndose. Cuando suceden esos terremotos adentro del mar, el mar se sale y son multitudes de gente que se están muriendo. Son multitudes de gente de que están pereciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo los tiempos que nunca nosotros nos imaginamos que llegáramos a vivir. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios nos habla por todo lo que estamos observando. No perdamos de vista todo a nuestro alrededor. Hay que ser observadores, hermanos, como dijo Salomón. Hay que poner nuestro corazón y observar todo lo que sucede debajo del cielo, todo lo que sucede debajo de ese sol. Hay que estarlo observando día a día y que no hay que perder esa visión, porque Dios habla de muchas maneras. Hoy Dios está hablando por medio de su palabra. Dios ha estado hablando por medio de sueños. Dios ha estado hablando por medio de profecía. Dios ha estado hablando por medio de visiones. Pero nosotros como seres humanos hemos perdido eso. Hemos olvidado de que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es que el apóstol también le dijo a los Efesios capítulo 5 versículo 16 y les dice estas palabras. Dice: aprovechando bien el tiempo, que los días son malos. O sea que los tiempos desde hace mucho atrás vienen malos. Y esos tiempos se han venido agravando conforme vienen pasando los años. Porque estas palabras ya pasaron muchos años de que el apóstol Pablo las dejó escritas en medio de la palabra de Dios, para que nosotros le pongamos atención. Y le dice a los efesios: aprovechemos el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo, amigos. Hay que aprovechar el tiempo. Aquellos que podemos llegar hasta sus hogares en esta preciosa tarde. Hay que aprovechar el tiempo. No hay que dejar el día pasar. No hay que dejar que ese sol se oculte sin observar los tiempos en los cuales estamos viviendo. No son tiempos buenos, son tiempos malos, dice su palabra, la palabra de Dios. Los tiempos es muy importante. Si nosotros nuestros ojos los ocupamos para observar otras cosas, ¿por qué no nos ponemos a observar el tiempo? Hay que poner nuestra mirada siempre en lo que nos está diciendo Dios, en lo que Dios nos quiere dar a entender día a día. La gente ha buscado, muchos años ha venido buscando que esto se mejore, que el mundo cambie, que la gente cambie. Esto no cambiará,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Hay gente que mucho tiempo, no, los tiempos no cambiarán. Los tiempos irán de mejor en peor. Este 2020, desde que ha empezado, hay que ponerle una observada desde el primer día de enero. Hemos visto muchas cosas, terremotos como nunca antes los habíamos visto. La tierra, dice la palabra de Dios, que se movería como un ebrio. En otras palabras, se movería como un borracho. Hoy, ¿dónde no tiembla? A pesar de las dificultades que nosotros estamos viviendo, mire que esta semana me di cuenta que estuvo temblando en medio de esta nación. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la palabra de Dios, eso está escrito en el Evangelio de 24 de Mateos. Y muchas veces nosotros lo hemos leído, pero no hemos entendido lo que el Señor nos quiere decir. Yo a mucha gente le he preguntado, ¿tú esto lo veías en otro tiempo? Ellos dicen, no, nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque hoy, porque el tiempo de Dios se está acercando, el tiempo de su venida se está acercando, y eso es lo que a nosotros como hijos de Dios, no importando lo que nosotros estemos pasando, ese tiene que ser un gozo en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el día de nuestra redención se acerca. Cada día que el Señor nos permite vivir en medio de esta tierra, cada día el momento de la redención se acerca. Y eso no tenemos que perder esa visión nosotros. Eso no nos tiene que hacer que nuestro gozo se pierda. Hay que vivir porque nuestro gozo en nuestro interior es el que nos tiene que hacer sentir de que Dios va a cumplir su palabra y que a pesar de los tiempos no nos tenemos que preocupar, hermanos. La palabra de Dios dice, bienaventurado aquel cuya confianza es Jehová. Bienaventurado aquel cuya confianza es Jehová. Usted sí sabe lo que significa esa palabra, bienaventurado. La Biblia en inglés dice bendecido. La Biblia en inglés, esa interpretación la dice bendecido. Nosotros, hermanos, si confiamos en Dios, a pesar de los tiempos, nosotros esa confianza la tenemos que tener día a día, no perdiendo la visión, no perdiendo esa visión en medio de los tiempos. Hay gente, como le decía anteriormente, que quiso saber de esos tiempos. En aquel tiempo se le acercaron los fariseos y los saduceos al Señor y le preguntaron también de esos tiempos. Porque ellos querían saber, aquella gente que se le llama en la Biblia religiosa, querían saber de esos tiempos. ¿Quién no quiere saber de esos tiempos? Mucha gente hoy en día quiere saber de esos tiempos. Por lo cual esos tiempos, hay tiempos que nosotros tenemos que saberlos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros mora algo muy especial, que es el Espíritu Santo que mora entre nosotros, y ese es el que nos tiene que tener en alerta día tras día. Ese es el que nos tiene que saber entender que el momento de la venida de aquel que dijo que un día
vendría por su pueblo cada día se acerca. Dice la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, el apóstol le habló a los romanos y les dijo esto: y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo le hace saber de esos tiempos a los romanos y le dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Yo creo que como hijos de Dios, hermanos, es momento de levantarnos. Es momento de levantar nuestro vuelo. Es momento de ponerlos a cuenta con el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Venid y está a cuenta. Hay que estar a cuenta para ese retorno del Señor. Hay que estar a cuenta en cada momento con el Señor, porque ese momento que tanto nosotros hemos esperado con ansia, nosotros lo estamos esperando. Yo sé que usted lo está esperando, porque esto que nosotros estamos pasando no se puede comparar a lo que vendrá. La palabra de Dios habla de muchas maneras. Dice la Biblia que vendrán muchas cosas sobre este mundo. Vendrán muchas cosas que en sí no sé si el ser humano lo podrá soportar. Pero nosotros creemos que antes de que esas cosas sucedan, la iglesia, usted y yo, nosotros seremos levantados de esta tierra. Nosotros seremos levantados en medio de este mundo lleno de maldad y de pecados. Porque unas palabras que siempre me han llamado la atención. Y cuando Abraham estuvo enfrente del ángel de Jehová, le dijo: el justo no puede morir juntamente con el impío. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. Y Dios en su justicia, Dios levantará a aquellos que han estado pendientes de su venida. Dios levantará a aquellos que han estado luchando a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas en medio de este mundo. Dios se acordará de aquello que Él ha dicho por medio de su palabra, de que el justo no puede perecer juntamente con el impío. Y esa palabra la tomamos en nuestras vidas, la tomamos en nuestro corazón, la guardamos ahí. Pero yo creo, como dice la palabra de Dios, que durante hay vida, hay esperanza. Durante el ser humano pueda respirar, hay esperanza. Y esa esperanza, durante la iglesia, durante los hijos de Dios, estemos en esta tierra, todavía hay esperanza para el ser humano. ¿Por qué? Porque un día el Señor vendrá. La palabra de Dios dice, si usted busca en el libro de los Hechos, capítulo 1, ahí hay una palabra que tiene que ser de aliento para nuestras vidas. A pesar de lo que nosotros estemos
pasando, a pesar de lo que nosotros estemos observando. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 1, aleluya, 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa tiene que ser nuestra esperanza día y noche como hijos de Dios. Usted no se preocupe por lo que usted esté pasando. Nosotros nos debemos de preocupar por cada día estar pendiente de que ese momento se acerca. Nosotros tenemos que estar listos para que ese momento no nos vaya a sorprender, porque la venida del Señor se acerca, hermanos. Nosotros, como seres humanos, Dios nos ha dado ese entendimiento para poder observar los tiempos. Hay que poner nuestra mirada hacia arriba. Nuestra mirada esté inclinada hacia los cielos. Nuestra mirada hay que estar puesta en aquel que es el dador de la vida, en aquel que un día viene a buscarlos. Hay que tomar en cuenta, no como las aves, de que las aves no buscan una salvación, pero nosotros como hijos de Dios buscamos una salvación eterna, y esa salvación eterna es la que cada día debe estar pendiente en nuestra vida, debe estar pendiente en cada segundo de que pasa en nuestro reloj en medio de este mundo, y que nada nos aparte de los caminos del Señor. Cada día esa fe hay que afirmarla en este camino, y que es mejor afirmarla en los caminos del Señor. Y que aquel que nos ha escuchado, póngase a pensar un segundo, tome un tiempo. En los tiempos que nosotros hemos llegado, medite, y es bueno de buscar a Dios hoy, que todavía hay esperanza. Un día la esperanza determinará para el ser humano, pero nosotros creemos en Dios, y que si Él ha prometido, Él vendrá, así como la palabra de Dios le dijo a aquellos 2 varones con vestidura blanca: así como lo habéis visto ir, así vendrá un día desde los cielos. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Que el Señor me los bendiga en esta hora, y que esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Amados hermanos, no se preocupe de que Dios es fiel. Dios es fiel, y que si nosotros somos fieles, Él será fiel con nosotros. Vamos a tomar unos minutos para orar. Y si usted se pone de acuerdo conmigo, ahí cierre sus ojos y vamos a levantar una oración para que el Señor nos fortalezca y que cada día nos dé fuerza para seguir hacia adelante, para que el Señor cada momento fortalezca nuestra fe en medio de estos tiempos, y que creemos
que aún en medio de estos tiempos nosotros podemos ser verdaderamente hijos de Dios. Padre y amantísimo Dios del cielo y de la tierra, Señor, te doy gracias, Dios mío, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poner su palabra, Dios mío, en mis hermanos, Señor, aquellos que nosotros hemos podido llegar, Señor, hasta ahí, Dios mío, a sus hogares, Señor, aquellos que están ahí pendientes, Dios mío, Señor. Yo le ruego, Dios mío, Señor, por cada uno de mis hermanos de la Iglesia Cristiana Betel, Señor, de cada uno, Dios mío, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Padre amado, Señor. Mire, Dios mío, la dificultad, Padre eterno, Señor, pero yo creo, Dios mío, que usted, Dios, Señor, en los cielos, en la tierra y aún abajo de la tierra, Padre amado, Señor, tome el control, Dios mío, de nuestras vidas. Tome el control, Dios mío, Señor, de nuestro vivir, Señor, en los tiempos, Dios mío, Señor, que son críticos en medio de cada uno, Dios mío, Señor. Mire aquel Padre eterno, Señor, que no puede entender las cosas, Dios mío, Señor. Usted tiene muchas maneras de avalar al hombre, Dios mío, Señor. Habla por medio de su palabra, Dios mío, Señor. Habla, Dios mío, aún por los vientos, Padre eterno, Señor. Yo le ruego, Dios mío, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Ahí donde ellos se encuentran, Dios mío, Señor, nos unimos, Dios mío, Señor, clamando por ellos, Señor, para que usted los fortalezca, Dios mío, Señor. Y un día, Señor, podremos estar reunidos nuevamente en medio de esta casa, Dios mío, Señor, que para eso, Dios mío, usted la proveyó, Señor, para que le viniésemos a adorar, Señor, en su nombre, Dios mío, Señor. Yo le ruego por aquellos, Señor, aquellos que nos han estado observando, Señor. Padre eterno, Señor, sea usted propicio en medio de ellos, Señor. Y aún, Señor, aquel que ha perdido la noción del tiempo, Dios mío, Señor, ayúdale, Señor, a observar lo que nosotros estamos viviendo, Señor. Lo que nosotros estamos, Señor, observando cada momento, cada instante que en medio de este mundo, Señor. Pero creemos que nuestra confianza, Dios mío, Señor, tiene que estar en usted día a día, Señor. Padre amado, Señor, fortalezca, Dios mío, esas manos caídas. Fortalezca, Dios mío, Señor, esas rodillas, Señor. Que cada día, Señor, seamos hijos buscando de su presencia, Dios mío, en nuestros hogares, Señor. Que ahí, Dios mío, Señor, podamos sentir, Dios mío, el toque de su espíritu, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre eterno, Señor, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de sus hijos, Señor, a cada uno, Dios mío, Señor, grandes y pequeños, Señor, y que en un momento, Dios mío, Señor, usted, Señor, hará bonanza, Dios mío, por lo que estamos pasando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, eterno Dios, y que esa confianza, Señor, esté puesta hacia los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Agradecemos grandemente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos, y que si el Señor nos permite, un día estaremos reunidos nuevamente en medio de este lugar. Que el Señor me los bendiga grandemente.